El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 1 minuto. Hasta ahorita, todo bien en la transmisión del Facebook Live. Todo bien. Crucemos los dedos que no nos pase lo de ayer, ¿no? Ayer tuvimos dificultades técnicas. Bueno, no se olviden, estamos en Facebook Live por las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Estamos en nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo por la señal del sistema TVNet para los suscriptores y en el canal 3 del sistema TVNet. Ya mismo estaremos enlazados con Majestad Televisión y estamos obviamente en www.radiomajestad.com. Buenos días, expresidente Rafael Correa Delgado. ¿Cómo le va? Bien, cansado, pero contento, muy optimista. Yo estoy en Ciudad de México, como te decía, fuera de micrófonos. Acá es 1 hora antes, entonces si la entrevista empieza a las 7 allá, empieza a las 6 acá, hay que despertarse a 5 de la mañana. Pero bueno, eso es lo que queríamos dejar, ese trajín también, ¿no? Y tener una vida más tranquila. No me lo permitieron, pero somos personas de lucha, aquí estamos con nuestro pueblo, con nuestra gente, inspirados por nuestros migrantes, ellos sí, que son ejemplos de lucha. Oiga, empecemos por esas entonces, empecemos por ahí y quiero pedirle una opinión a Rafael Correa Delgado sobre lo que está pasando con el tema de la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior. Por ejemplo, ayer la Embajada de Ecuador en Panamá ha señalado que no va a ser posible que se pueda recetar la votación de los ecuatorianos residentes justamente en ese país por las medidas de confinamiento, aislamiento, etcétera. Y entiendo, he recibido reportes de, por ejemplo, el otro día alguien me escribió y me decía que cerraron el consulado de Toronto en Canadá. Sé que en Europa también hay dificultades. ¿Cómo ve usted este entorno, expresidente Correa? Es un desorden total, un desastre total, deliberado, por ineptitud, es una mezcla explosiva. Pero en Latinoamérica tampoco se sabe dónde votar, no se habían transferido los recursos, no se había dado información, no se sabe cuándo van a llegar las papeletas. Entonces, eso muy mal organizado, pero además en forma deliberada, porque saben el inmenso apoyo que tenemos en el exterior y van a hacer todo lo posible por confundir a la gente. En el caso concreto de Panamá, puede ser que haya medidas biosanitarias, ¿no? Como en todos lados, pero para eso hay una representación diplomática, para eso se tiene que decir son elecciones, se van a tomar todos los cuidados para la salud, para la pandemia, pero creo que se está aprovechando cualquier pretexto para quitarle el derecho del voto a nuestros migrantes porque saben que en el exterior barremos. Correcto. Saluda a la audiencia de Santo Domingo, ya estamos enlazados con Majestad Televisión. Buenos días a Santo Domingo de los Áchilas, querida provincia, gracias. Estamos aquí en A Primera Hora por Majestad Radio, dialogamos con el expresidente de la República, Rafael Correa. Hace minutos, antes de entrar a la entrevista, hice un breve análisis sobre lo que está pasando con la organización del proceso electoral, que ha sido muy caótico. Estamos a 9 días de las elecciones, finalmente el Consejo Nacional Electoral no dice oficialmente, pero ya se conoce que no vamos a elegir parlamentarios andinos. Ha habido estas dificultades justamente para el envío de los kits electorales a los ecuatorianos residentes en el exterior. Subsiste el tema de justicia social, está en ciernes este proceso mediante el cual un juez electoral en sentencia de primera instancia destituyó a 4 de los 5 consejeros del CNE, y hay voces que creen que todo esto podría apuntalar una suspensión o postergación del proceso electoral. Yo le quiero preguntar a Rafael Correa, ¿usted ve certeza sobre eso? ¿Usted cree que en realidad se pretende postergar el proceso electoral, expresidente Correa? No puedo tener certeza, pero alta sospecha sí. Están desesperados. Su candidato Lasso se ha desplomado en las encuestas. Estamos a fracciones, de acuerdo a la mayoría de encuestadoras, de ganar en una sola vuelta. Yo les pido eso al pueblo de Pichincha, al pueblo de Quito, al pueblo de Santo Domingo. No gastemos más tiempo. Si el 7 de febrero hay un presidente electo, tiene la legitimidad democrática para parar el atrocinio de este gobierno, que antes de irse quiere hacer pelo y barba, privatizando hasta el Banco Central, entre otras muchas cosas, puede ya empezar a organizar la importación de vacunas, la distribución de vacunas, puede empezar ya a encontrar financiamiento para la inyección de circulante, que es un fuerte empujón y reactivar la economía. No perdamos más tiempo, no perdamos 3 meses, no le hagamos incurrir en ese costo al Estado de 60 millones para una segunda vuelta, sobre todo cuando es el 7 de febrero, con un poquito más de esfuerzo, podemos ya tener presidente electo, e incluso que se vaya a la casa del gobierno. Si renuncia Moreno, renuncia la vicepresidenta, puede la Asamblea ya nombrar como encargado a ese presidente electo y empezar a gobernar inmediatamente y acabar con esta pesadilla que nos está destrozando a todos. Pero tenemos altísimas sospechas de que son capaces, bueno,
Eso sí tenemos certeza, que son capaces de todo. Usted ha nombrado unas cuantas irregularidades, se lo olvidó con la sentencia de 17 días contra mí para inhabilitarme, luego 3 meses y medio para poder inscribir el binomio, luego la prohibición de spot con mi imagen, con mi voz, con jingle, que diga Correa presente, pese a que mi hermana es cabeza de lista a nivel nacional y es Correa también, prohibieron todo aquello, un abuso impresionante de derechos humanos, ruptura constitucional, etcétera. Entonces, si hemos visto todo esto, por supuesto que serán capaces de suspender las elecciones. No solo aquello, hay que cuidar la salud del pueblo ecuatoriano. Imagínese usted que ganemos una sola vuelta, Dios mediante. Van a llamar a una segunda votación solo para parlamentarios andinos. ¿Sabe el riesgo de salud para la población? Quieren evitar las elecciones con el pretexto de la pandemia. Y quieren, ya de hecho, están forzando segunda vuelta, entre comillas, al menos elecciones de parlamentarios andinos, exponiendo nuevamente a la gente por la ineptitud o por las maniobras del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. La situación es realmente grave y yo diría, desde que tengo uso de razón, no he visto algo parecido. ¿Qué pasaría si es que finalmente no hay elecciones? Digamos, hablemos de ese evento no consentido, de que no hay elecciones el domingo 7 de febrero, expresidente Correa. Es gravísimo. En otros países, fuera del marco constitucional como Bolivia, se atrasaron las elecciones, se cambió la fecha, pero 6 meses antes. Aquí estamos hablando de una semana antes. Eso, además que los expertos dicen que es causal de nulidad de las elecciones, pero además una semana antes de suspender elecciones, eso no se ha visto en ninguna parte del mundo. Correcto. Hablemos un poquito del contexto de la campaña. Hay evidentemente acá en el Ecuador algunas críticas que ha recibido el candidato presidencial de la Alianza UNES, Andrés Arauz, sobre varias de las iniciativas que había presentado en el contexto de la campaña. Quiero empezar tal vez con la más polémica, la de la entrega de $1,000 para 1 millón de familias. ¿Económicamente tiene sustento esa propuesta, economista Correa, y cuál es ese sustento? Bueno, primero, si se la critica, cuánta hipocresía, no critiquemos a Joe Biden, que acaba de ofrecer $1,400 por persona, no por familia, por persona. Si son 5 de una familia son $7,000 y es segunda vez que se da el bono, que se llama bono de emergencia, frente a la principal crisis del último siglo, al menos de la humanidad, y en el caso ecuatoriano, la principal crisis de la historia. Cuando se daba bonos para los ricos, cuando el salvataje era para los empresarios, usted tiene una audiencia bastante culta. Recordarán los mayorcitos, 1984, gobierno de Osvaldo Hurtado, presidente de Junta Monetaria Abelardo Pachano, sector privado endeudado en dólares, dijeron: Osvaldito, usted páguenos nuestras cuentas en dólares y nosotros pagamos en sucre. Sí, patroncito, y eso significó 1.300 millones para los empresarios, los grandes, los que se endeudaban afuera. Salvataje empresarial en una economía de 17.000 millones, eso es más del 8% del PIB. Pero está bien, porque es salvataje para los ricos, no para los pobres. Año 1999, quebraron los banqueros, mejor dicho, quebraron sus bancos, porque ellos nunca quiebran, que hicieron quebrar a todo el resto y a pagarle a todo el resto 8.000 millones de dólares en una economía de 30.000 millones, más del 25% del PIB. Ahí sí está bien. Y todos ustedes pagaron, por si acaso. Cuando llegaron a incautar los depósitos, la mayor incautación de bienes privados de la historia del Ecuador, es un gobierno ultraneoliberal. Los ultraneoliberales criollos, que cuando ganan, ganan solitos, y cuando pierden, pierden todo menos ellos. Entonces, 8.000 millones, usted lo pagó, Fabricio, lo pagaron muchos de los que nos escuchan. ¿Por qué? Cuando le incautaron los depósitos, si era 1 millón de sucres que tenía, 10.000 sucres dólares, le incautaron $100. Cuando se le devolvieron un año después en dólares a 25.000 sucres dólares, solo le devolvieron $40. Le robaron, entendamos, nos robaron $60 para financiar a los banqueros. Pero ahí está bien, salvataje bancario. Ahora que es menos del 1%, escúcheme bien, Quito, Pichincha, Santo Domingo, cuando es menos del 1% para el salvataje de los pobres, de la familia, de todos, porque el pobre consume en Ecuador, no en Miami, esa plata se recircula y reactiva la economía. Ahí se está mal y se rasgan la vestidura. ¿De dónde vamos a sacar? Hay planes de reforma tributaria, por ejemplo, impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las utilidades que han generado ciertos sectores, cuando todos están quebrados, por ejemplo, 230 millones la banca, ¿ya? Pero habrá que buscar financiamiento externo, pero también optimizar nuestros propios recursos. En este momento el Banco Central del Ecuador tiene 8.300 millones depositados, ¿sabe dónde? En Suiza, en el Banco de Basilea, inmovilizados, financiando a Suiza cuando la economía está quebrada en Ecuador. ¿Para qué? Para garantizar obligaciones externas, le hace garantizar pago de deuda externa pública y privada, y como si no hubiera obligaciones internas. Obviamente que trae parte de esas divisas que son fruto del endeudamiento público. Nos endeudamos
para inmovilizar esa plata y garantizar la misma deuda que estamos Pero adquiriendo. ¿Qué sentido tiene eso? jurídicamente se puede echar mano de parte de esos 8,000 millones de dólares que usted dice son del Banco Central y están depositados en Pero Suiza. si no son del Banco Central. ¿De quién es esa plata? Del propio sector público. Agárrese a la silla, Fabricio. Es la cuenta única del Tesoro. Son los depósitos de los municipios, de las universidades públicas. La mayor parte de esos recursos, 70, 80%, son depósitos del sector público. Un lado, el depósito es una obligación en el balance del Banco Central. Un pasivo. El activo que lo respalda es la reserva que la sacan del país, pero es plata de todos los ecuatorianos. Por ahí ciertos analistas que no entienden nada, no sé en qué kermés se sacaron, le dieron el título, en qué rifa, dicen es plata de los depositantes. De los que me escucha, ¿quién tiene una cuenta corriente en el Banco Central? Los ciudadanos no depositan en el Banco Central. Ahí están las reservas técnicas de los bancos. Tampoco es la plata de los bancos. Tampoco es la plata de los bancos privados. Un 20-30% de reserva técnica de los bancos y un 70-80% son fondos del propio sector público. Y es más, fruto de deuda pública. Eso es economía tonta. Economía pero bárbara, elemental. Me endeudo para inmovilizar esos recursos para garantizar la deuda que estoy adquiriendo. ¿Qué sentido tiene eso? Me endeudo, como cualquier padre de familia que tiene enfermo a su hijo, como cualquier empresario que tiene parada su máquina, para llevar a mi hijo al médico, para reactivar la máquina y reactivar la empresa. Una propuesta, para traer esos recursos al Ecuador y que sirvan para la economía ecuatoriana. Una propuesta como la que usted está en este momento sustentando y que ha planteado el candidato Andrés Arauz, ¿por qué, por ejemplo, esta o algo parecido no se impulsó durante el año 2016 cuando ocurrió el terremoto en abril en Manabí, en el sur de Esmeraldas, expresidente Correa? Pero claro que lo hicimos, pues Fabricio, eso es lo que nos permitió salir adelante. Eso es lo que nos critican. Se endeudó el gobierno con el Banco Central y quieren que el Banco Central, banco, no preste al gobierno su propia plata porque quieren el monopolio del crédito para el sector privado, no se engañen. Quieren que el Banco Central, con el eufemismo llamado autonomía, se privatice y pase a manos de los banqueros. ¿Y saben cuándo fue la última vez que pasó eso? 1998. Y al año siguiente nos quebraron. En el 2008 acabamos con esa alcahuetería llamada autonomía del Banco Central. Y es cuando mejor nos fue. Y fue uno de los instrumentos clave para superar una crisis tan bárbara, tan brutal como la del 2016. Desplome de las exportaciones, no solo petroleras. Apreciación histórica del dólar. Pérdida de 2 juicios, Occidental y Chevron, por más de $1.000 millones. Ahí está más de los 1.000 millones en bonos. Pero ahí sí tuvimos que pagar en plena crisis o nos quebraban, nos bloqueaban las cuentas. Y terremoto, que nos hizo perder más de 3.000 millones del PIB y supimos salir adelante y ya el cuarto trimestre estábamos creciendo, gracias, entre otras cosas, a que optimizamos nuestros propios recursos con préstamos del Banco Central. Usted, por ejemplo, ha mencionado, para sustentar justamente, aparte de esta explicación que nos hace, ha hablado de una reforma tributaria, ha hablado de impuestos a las grandes fortunas, impuestos a las utilidades de grandes sectores que sí lograron ganar, porque hubo sectores que sí lograron ganar durante la pandemia, pero habría que ir a la asamblea y va a ser muy difícil que en la próxima asamblea haya mayoría o que alguien tenga mayoría. Seguramente habrá una primera, una segunda minoría, pero va a ser una asamblea muy atomizada por el método de asignación de escaños. ¿Cómo le ve? Usted lo ha dicho, tiene toda la razón. No solo para la reforma tributaria y aquellos que para mí ya no solo en forma ilegítima, en forma inmoral, han ganado plata en la peor crisis de la historia, cuando todo el mundo está quebrando. Los banqueros. Con la ley de apoyo humanitario, arréglate como puedes, acreedor deudor, en vez de intervenir el Estado. Inmediatamente hay que decretar, hay que hacer leyes para que se flexibilicen las deudas, se condonen parte de las deudas. ¿Por qué una crisis así, global? Siempre tienen que perder solo los ciudadanos, los deudores, y el capital nunca. No hay ley escrita, es solo las relaciones de poder. Que al capital no se toque y al que se le saca la cabeza al ser humano. Eso tenemos que cambiar. Tenemos que compartir todos el peso de la crisis, es más. El que más tiene, más todavía. Pero para eso se necesitan votos económicos. Reforma legal, para reforma tributaria, usted tiene toda razón, no solo les pido al pueblo de Quito, al pueblo de Pichincha, Santo Domingo, vamos, voto útil, una sola vuelta para acabar esto y tengamos ya un presidente electo por lo menos, y Dios mediante un nuevo gobierno, porque hay mecanismos para eso, y mayoría en asamblea, que va a ser mucho más difícil por lo que usted dice. La sinvergüencería, la irresponsabilidad de esta gente que le importa 3 rábanos del país, y para perjudicarnos, pero también para impedir desmontar todo lo que han hecho y para impedir la gobernabilidad y para exacerbar la corrupción. Porque si antes pedían un hospital para la mayoría, para tener votos para la mayoría, vamos a pedir 3 hospitales, cambiaron el método de asignación de escaños, el método de Hong, que lo utiliza casi toda América Latina. Si usted tiene 2 asambleístas,
Si le gana 2-1 al que le sigue, 40% y 69% se lleva los dos asambleístas. Lo cambiaron al método de Webster, ahora tiene que ganar 3-1 para llevarse los dos asambleístas, tiene que sacar 40% y el que le sigue debe sacar 13%, que si saca 14%, el que le sigue ya se llevó el segundo escaño. Con eso dispersan los escaños y es mucho más difícil lograr mayoría, mucho más difícil la gobernabilidad y va a ser mucho más difícil desmontar todas las traspacerías que han hecho. Estamos dialogando con Rafael Correa, además también está enlazado con nosotros Canal Star en la provincia de Esmeraldas. Allá tenemos audiencia en las zonas de Same y Tonchihue, gracias al querido amigo y colega Osvaldo Bravo, que es el duro de Canal Star y que también siempre retransmite este espacio de noticias, así que les saludamos al sur de la provincia de Esmeraldas. A ver, la otra propuesta que digamos incluso ha sido materia hasta de memes contra el candidato Andrés Arauz es el tema de los celulares y el oro. ¿Tiene sustento técnico eso, expresidente Correa? Pero no solo sustento técnico, lo está impulsando Naciones Unidas, todo el mundo. Ya Pérez, en 2019 hablaba de eso, pero como un mentiroso por los 8 costados, como se ajusta, como camaleón, ¿no? Se ajusta a la conveniencia, ya no es mestizo, ya es indígena. Ahora cuando le conviene defiende el agua, cuando le conviene quiere exportar el agua, ¿no? Entonces ahora dice que ya no vale. Pero por supuesto que es una propuesta. Se llama reciclaje, reciclar o morir, dicen los ecologistas. Por supuesto que tenemos que poner énfasis en reutilizar y reciclar lo ya utilizado. Lo que no es correcto es que sea lo suficiente como para reemplazar la minería. Tenemos que aprovechar nuestro potencial minero, pero es claro que se puede extraer materiales, oro y muchos otros materiales del reciclaje, en este caso particular, reciclaje de teléfonos celulares. Se llama minería inversa y está potenciándose, impulsándose en todas partes del mundo. Pero así es siempre. Mire, yo siempre les pongo un ejemplo. Si aquí empezamos con policías en bicicleta, en pantalón corto, hubieran sido la merda. ¿Se imagina? Si en esa época había redes sociales, nos hubieran llenado de memes. Empezaron en Estados Unidos, en películas, entonces ahí sí ya podemos ponerlo nosotros. Siempre tenemos que esperar que algo venga del exterior para legitimarlo. Superemos esos complejos, superemos ese tercermundismo. Ya basta. Entonces, tengo que decir, se está haciendo en Estados Unidos minería inversa, así hagámosla. No, empecemos a hacerla nosotros, pero lo que sí es cierto es que en todas partes del mundo se está impulsando la minería inversa, que es una parte de un concepto más amplio, tan sencillo como este, se llama reciclaje. Pero hay que seguir con la minería. Usted es partidario de que debe seguir este país tiene que seguir siendo primario exportador y tiene que seguir siendo extractivista en el ámbito minero. No hay otra forma. Eso es un grave error. Tenemos que seguir aprovechando, como todos los países del mundo, nuestros recursos naturales, precisamente para salir del extractivismo. Pero ¿dónde usted va a sacar los excedentes para poder desarrollar otros sectores, la propia industria, la agricultura, el turismo, ciencia, tecnología, para dar servicio? Hay muchos mitos. La minería contamina el agua dulce. Sí, la minería informal, la minería no regulada, la gran minería prácticamente no tiene impacto sobre el agua dulce. Chile incluso está utilizando agua del mar, pero lo que sí nos va a dar es divisas para sistemas de agua servida en las grandes ciudades, y que las grandes ciudades no contaminen el agua, porque la mayor contaminación del agua dulce ecuatoriana, ya no nos engañemos, hablemos con datos, viene de las aguas servidas de las grandes ciudades. Entonces no es que vamos a volver al extractivismo, no. Vamos a utilizar el extractivismo como todos los países del mundo, como Australia, que con el extractivismo dio el gran paso hacia el desarrollo, precisamente para superar el desarrollo, precisamente para superar el propio extractivismo. ¿Qué hacemos con el ámbito petrolero? Hoy mismo se ha impulsado acá la fusión de Petroecuador con Petroamazonas. ¿Qué hacemos con el sector petrolero, expresidente Correa? Bueno, primero, no sabía que esta radio llegaba hasta Esmeralda. Un inmenso abrazo a nuestra querida provincia verde, provincia de Esmeralda. Vea, yo siempre tengo sospechas, ¿no? El diseño institucional de Petroecuador Petroamazonas era Occidente. Entonces una empresa con otra cultura institucional, y por eso se le dio como empresa aparte para que extraiga el petróleo, era el upstream, ¿no? La extracción de petróleo, ¿no? Para el downstream, para ya la refinación, comercialización, transporte, etcétera, se dejó a Petroecuador. Hoy se está mezclando eso. Yo no creo que sea buena idea y probablemente es porque también quieren concesionar Petroecuador. Ahora, si es que llegase a ganar las elecciones el candidato Andrés Arauz y se posesiona el 24 de mayo, es muy probable que hasta esa fecha ya se haya concretado el proceso de entrega a un operador privado de la administración de la refinería estatal de Esmeraldas. ¿Qué debería pasar o qué podría pasar ahí en esas condiciones, expresidente Correa?
Pero Fabricio, ¿qué nos ha pasado como país? Lo decimos como si no sucede nada. ¿Cómo ustedes pueden creer que el peor gobierno de la historia, con 4 o 6% de credibilidad, repleto de casos de corrupción, ya están huyendo sus miembros, ¿no? Ya María Romo se fue a Estados Unidos, a 3 meses de dejar el poder, de sufrir una derrota histórica, porque podemos tener dudas si se gana una vuelta o no. Lo que sí estamos claros es que los representantes del gobierno serán derrotados. ¿Cómo usted cree que pueden seguir con las privatizaciones? Es un gran abuso. Revélese, pueblo ecuatoriano. Yo creo que no se ha revelado por la pandemia. Si no, tendríamos otro octubre del 2019. Por supuesto que eso tendrá que ser revisado. Por supuesto que tendrá que ser, en caso necesario, revertido. El problema es que va a ser costoso para el Estado. Están dejándonos bombas de tiempo, están dejando el país destruido. Quieren hacer pelo y barba antes de irse. Por eso nuevamente le pido al pueblo quiteño, al pueblo pichinchano, al pueblo de Santo Domingo, al pueblo de Esmeraldas, ayúdenos a ganar una sola vuelta. Estamos a fracciones y subiendo. Y esto se acaba el 7 de febrero, porque el 8 de febrero, presidente electo le puede decir: Moreno, para, o tendrás que enfrentar la justicia. Ya, para de vender a la patria. ¿Cuáles son esas bombas? Para de matar a nuestra gente. ¿Cuáles son esas bombas de tiempo? A ver, estamos hablando de la concesión de la administración de la refinería. ¿Cuáles son las otras bombas de tiempo que desde su punto de vista estaría dejando el actual gobierno? Gravísimo, la autonomía del Banco Central. ¿Sabe para qué son la autonomía del Banco Central? No hay evidencia empírica, histórica, teórica, nada que sea beneficioso. Es la garantía de que el gobierno que gane siga haciendo lo mismo de siempre. Porque al menos la política monetaria va a estar en un ente autónomo de sus pueblos, autónomo de controles democráticos, pero en manos de los banqueros y bien dependiente de Washington, no nos engañemos. La propia ley de apoyo humanitario. Aprovecharon la pandemia para imponernos el acuerdo con el Fondo Monetario, para imponernos eso que siempre habían decidido y por lo que nunca votó el pueblo ecuatoriano: privatizaciones, reducción del Estado, flexibilización laboral. Y todo eso habrá que revertir. Esas son las bombas de tiempo. El próximo gobierno, sobre todo si no hay esa mayoría en la Asamblea, tendrá graves limitantes, tendrá en gran medida las manos atadas si no tomamos las decisiones correctas. Usted me ha hablado del proyecto que todavía no ha sido enviado a la Asamblea Nacional de reforma al Código Monetario Financiero, la ley de apoyo humanitario, el tema de la refinería. En el mismo contexto podríamos ubicar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, fruto del cual el FMI ya nos ha entregado $4,000 millones el año anterior. Por supuesto, en el mismo contexto podemos ubicar el método de Western, ¿no? Que usted lo habló. Eso habrá que revertir, porque es tremendamente nocivo para un país como Ecuador. En América Latina prácticamente no existe el método de Western. Eso existe en sociedades, en democracias maduras, que sin gobierno siguen funcionando y privilegian la representación de minorías. Países en vías de desarrollo deben privilegiar la gobernabilidad, que es lo que están contra lo que están atentando. ¿Qué debería ocurrir? Usted lo había dicho, otra de las trampas, el acuerdo con el fondo. Exacto. Vean el acuerdo con el fondo. Es tan cobarde este gobierno y tan irresponsable que se compromete a elevar el IVA en 3 puntos para el 2022. Le es una bomba de tiempo al nuevo gobierno. Pero a la final le dicen: bueno, sí, elevemos el IVA, pero más educación, más salud, más carreteras. No, elevemos el IVA y bajemos 3,000 millones el gasto público del 2021. ¿Para qué? Para tener excedente. ¿Pero qué no sirve excedente? Necesitamos inversión, necesitamos carreteras, necesitamos crédito. No, es para garantizar el pago de la propia deuda que están adquiriendo. Esa es la lógica del Fondo Monetario. Se llaman políticas de austeridad, que han quebrado estas políticas países enteros, o que a Grecia, que siguió al pie de la letra la receta del Fondo Monetario, lo tiene 10 años sin superar la crisis. ¿Habría que renegociar ese acuerdo con el fondo, desconocerlo? ¿Qué habría que hacer ahí? Por supuesto, renegociarlo, porque los créditos, muchas gracias, eso es parte del acuerdo. Ya, pero no se puede desconocer el acuerdo con el fondo. Sí, pero esas condiciones que atentan contra nuestra soberanía, ¿no? Por supuesto que hay que renegociarla. Y vamos a quedar nuevamente como Banana República, un país que no respeta sus compromisos. No nos respetan estas burocracias internacionales, sabiendo lo que es Moreno, aprovecharon para ponernos un acuerdo, unas políticas de austeridad totalmente contrarias a lo que necesita el país. Quiero pedirle a Rafael Correa Delgado una reacción, porque anoche se emitió un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo 1235, que dice: se establece el bono de protección familiar por emergencia por la presencia de la COVID-19, el cual consiste en una transferencia monetaria única de $120, la cual podrá ser cobrada durante un periodo de hasta 60 días
Esta transferencia monetaria cubre a los núcleos familiares y personas que superen los 29,77 puntos del Registro Social 2018 y Registro Social 2014. Luego dice en el artículo 2, accederán al bono de protección familiar por emergencia aquellos núcleos familiares y personas en relación de dependencia, afiliados al seguro campesino y afiliados al trabajo no remunerado, etcétera. Bueno, esto lo anunció el presidente Moreno hace pocos días. Este bono de protección familiar por emergencia de $120, ¿qué le parece a usted, economista? No eran $500, y no eran $500 para 570,000 familias. Este señor, Dios mío, sus propuestas tienen la credibilidad de la propuesta del tren playero o el puente hacia ningún lado, ¿no? Es la mayor vergüenza que haya parido nuestra América. Pero en todo caso, esas transferencias, eso se llama bono de emergencia, frente a crisis como las nuestras, ¿no? Se requieren esas ayudas. Se iba a hacer hace meses. Todos lo sabemos que lo hace, porque estamos en una semana de elecciones y quiere pues legitimar las propuestas de nuestro candidato. Pura politiquería, pero en buena hora, que aunque sea por el terror que nos tengan, hagan algo en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero eso se debió hacer hace meses. Pero en todo caso, no es que era demagogia los bonos de emergencia, no es que no había financiamiento, ahora resulta que sí hay financiamiento, ¿verdad? Para que vea cómo nos ha engañado. Esto lo único que hace es darnos la razón. Se requieren bonos de emergencia y hay cómo financiarlos. ¿Es viable el anuncio que hizo ayer el candidato Guillermo Lasso de llegar a un salario básico unificado de $500? Ese pobre hombre está desesperado porque él ve el desplome en las encuestas que tiene. Ya mismo nos propone a todos ser accionistas del Banco Guayaquil. No, claro que es viable, pero hace 1 año, 2 años, decían que no, que mayor salario básico lo que hacía era disminuir el empleo. Hace una semana decía que él quiere, está en su programa de gobierno, un salario básico de $120, así son las burguesías. Le desean a los demás lo que nunca tolerarían para sus propios hijos. Al final, el año anterior, no se llegó a un acuerdo con los empresarios y no se elevó el salario básico. Ahora ofrecen $500 de salario básico unificado. Por supuesto que se puede. Si el salario básico unificado ya está superior a $400. Le acogemos su propuesta y nosotros también nos comprometemos. Tengo que hablar con Andrea, pero en principio me comprometo a impulsar que nosotros también les pondremos el salario básico unificado a $500. En eso estamos de acuerdo, coincidimos. Pero ¿por qué no lo decía antes? ¿Por qué lo dice solo una semana antes de las elecciones? Esta gente no hay cómo creerle, pura demagogia, pura politiquería. A ver, usted acaba de decir que no le parece descabellado, ustedes también se comprometen, pero digo, sí, técnicamente, económicamente, en la práctica, ¿se puede llegar a ese salario básico unificado de $500? Por supuesto, o se puede llegar a medidas justas, sabias. Si estamos de acuerdo que la gente necesita ganar al menos $500, pero realmente hay empresas que no puedan pagar esos $500, perfecto, para no perder puestos de trabajo, digamos. Todos los que puedan pagar $500 pagan hasta $500. Los que no, se mantienen el salario básico actual. Pero nadie me declara utilidades hasta que el último de sus trabajadores haya ganado el salario de $500. ¿Sí se da cuenta? Cómo con medidas adecuadas se supera el cuento de que no podemos pagar más. Perfecto. Para evitar un mal mayor, el desempleo, no pague más, pero no me declare utilidades. Pero lo que no podemos permitir es decir, no podemos pagar más, paguemos $400, no podemos pagar más, paguemos $120, y el dueño de la empresa gana $8,000 mensuales y las utilidades son $3 millones anuales. Eso no podemos permitir, eso es explotación laboral. Correcto. Un par de cosas finales con el expresidente Correa. La primera, hablaba del tema laboral. Hay candidatos que insisten en la necesidad de una reforma laboral que apuntale el trabajo por horas, que tomando en cuenta la nueva realidad planetaria de la cual Ecuador no ha podido abstraerse fruto de la COVID-19 y la pandemia, hay que repensar el modelo laboral, el retorno al trabajo por horas. Yo con varios de ellos he dicho, a ver, si van a regresar al trabajo por horas hay que reformar la Constitución. El otro día un candidato me dijo, si es que no se reforma la Constitución, igual vamos a impulsar esto, casi señalando que van a desconocer la Constitución. Yo le pregunto, ¿por dónde debería ir la reforma laboral en ese sentido? Bueno, la han desconocido cuantas veces le ha dado la gana a la Constitución, ¿no? No sería nada nuevo, pero en todo caso, lo que no entienden nuestros neoliberaloides es que hay cosas intangibles más importantes para el desarrollo, para la sociedad, para la propia democracia, como el bien moral. Y la explotación laboral, atentar contra los derechos de los trabajadores, es sencillamente inmoral. Es lo que llamamos el pragmatismo destructor. Dice que vamos al contrato por hora, bajemos salario básico y generemos unos cuantos puestitos de trabajo. Eso nunca ocurre. Pero suponiendo que ocurriera, se perdió mucho más de lo que se ganó. No lo ven. Esta gente es tan limitada, tan elemental, que cree que economía es solo las cosas tangibles. Los intangibles son mucho más importantes para el desarrollo. Por ejemplo, los valores. Y se pierde un valor, el bien moral.
la justicia, el respeto de los derechos de los demás. Basta de esto, basta de cimentar la rentabilidad de la empresa en la explotación laboral. Y por si acaso, los sistemas eran tan perversos cuando yo llegué al gobierno, y qué bueno que traiga esas cosas, porque cuando yo llegué al gobierno, en el 2007 había contratos por hora. Cuando usted sacrifica un derecho laboral como estabilidad, tiene que compensar con algo, mayor salario, mayor pago por hora. El pago por hora era menor, era explotación laboral camuflada, no había estabilidad y ganaban menos que un salario básico. Hacía la trampa de esta gente siempre, a respetar los derechos laborales. Más importante que supuestamente el eficientismo en base de la explotación de los trabajadores, que supuestamente generan unos puestos de trabajo, lo cual nunca ocurre, es el bien moral, el respeto de los derechos de todas y todos. Correcto. Economista Rafael Correa, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha facilitado para charlar sobre lo que está pasando en el Ecuador a nivel político y a nivel económico. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio. Siempre es un placer estar en Radio Majestad y un inmenso abrazo a la patria entera. A no perder la esperanza. Le hago un llamado al voto útil. Resolvamos esto el 7 de febrero y un presidente electo puede parar el carro a este gobierno criminal que nos está destrozando a todos. Un inmenso abrazo, patria querida. Gracias. Rafael Correa Delgado, aquí en A Primera Hora, 7:32. Pausa.